Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí conmigo. Estoy agradecido con el Señor porque este día me ha puesto en mi corazón de orar, de leer su palabra y quiero compartir con ustedes. Quiero que me acompañen. Voy a leer la escritura, las sagradas escrituras, que es la palabra del Señor. Y tengo aquí en el libro de los Romanos capítulo 8 versículo 1 en delante. Dice la preciosa palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Amén. Para que la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andavemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Bueno, es un tema muy importante donde está refiriéndose Jesucristo, hablando a través del apóstol Pablo, que el Espíritu Santo llegó, ¿verdad?, en Pablo y le reveló a través de las Escrituras que él escribiera a los romanos. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Los que andan, hablando, refiriéndose al Espíritu. El Espíritu, el hombre espiritual, el hombre carnal. Ahí hay dos tipos de hombres, refiriéndose al espiritual. Son los que no son condenados por el pecado. Están libres de caer en las tentaciones, en el deseo de la carne, porque el hombre carnal, el hombre natural, no tiene las cosas de Dios como espirituales, sino para él son locura. Pero déjame decirte que te tengo una buena noticia, que no hay condenación si tú andas en el Espíritu. No hay quien venga a condenarte, no hay quien vaya a ponerte a juicio, ni el mismo diablo te va a condenar. Va a venir en la tentación, va a venir a deseo de tu carne que caigas en ese juego que él usa para condenarte delante de Dios y decir: míralo, ahí está, ya pecó, ya cayó en ese deseo que él tuvo. Y el deseo de nuestra carne da a la luz el pecado, y ahí es cuando el hombre carnal cae en ese juego del diablo. Es una artimaña que usa el diablo para que caigamos en la tentación del pecado y hacernos morir al hombre espiritual que hay dentro de nosotros. Dice: mas ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que los que somos creyentes en Cristo Jesús andamos haciendo las cosas que nos indica su palabra. Andamos en el Espíritu, andamos en el amor, en la paz, en la mansedumbre, en la paciencia. Andamos haciendo, ¿verdad?, y caminando, ¿verdad?, conforme a la Escritura nos llama, ¿verdad? Que no caigamos en ese enredo
sino obedecer la ley de la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos, de los cuales te llevan a librarte de la condenación del pecado. Yo sé que ahorita el mundo nos atrae, las vanidades, el engaño de las riquezas, los afanes de este mundo y muchos deseos materiales que a lo mejor alrededor de nosotros nos apartan de las cosas espirituales de Dios. Pero déjame decirte que te tengo una buena noticia, que no hay quien te condene, ¿verdad? La palabra de Dios dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y he aquí que lo testifica Pablo en Romanos capítulo 8. Amén. Dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, fíjate, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, no pueden. El hombre carnal, el hombre que cae en el pecado, el hombre que continuo se aparta de las cosas de Dios, no le agrada a Dios. Y por cuanto no le agrada a Dios, está cayendo en el pecado. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, en el 8. No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dentro de nosotros. Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oh Santo Padre. Hermano, hermana, déjame decirte que es el tiempo de caminar conforme a las Escrituras en el Espíritu. Ese es el tiempo de que ya olvidemos los deseos que tengamos y agradarle a Dios. Agradarle a Dios porque realmente Él todo lo está mirando. Él lo está escudriñando en nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón. El Señor sabe nuestras intenciones. Pero yo creo en el Señor Jesucristo, que murió y resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros los pecadores. Él es el que te justifica. La sangre de Cristo, ¿verdad?, nos limpia de todo pecado. Si hay un arrepentimiento, Dios es lo que quiere. Los arrepentidos busca, no los que soberbios, los altivos. Dice la palabra de Dios que el Señor mira de cerca al humilde, mas al altivo lo mira de lejos, lo desecha por su deseo, su actividad, su vanagloria. Pero nos anda buscando el Señor a nosotros, a ti y a mí, nos anda buscando que le agrademos a Él en las cosas espirituales. Amén. Y este es el día que nos gozaremos, que nos alegraremos. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día para nosotros, la salvación a través de la sangre de Cristo. Yo quiero orar contigo y quiero pedirte que en este momento, yo no sé lo que estás pasando, por cuál situación, pero Dios sí lo sabe. Vamos a hacer una oración para que la cobertura del Señor a través de su sangre nos limpie de todo pecado y nos ponga ese deseo de servirle en el Espíritu, andar en el Espíritu, porque ya no hay ninguna condenación. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo me uno, Señor, a través de este video. Padre, mis hermanos que están de aquel lado, que tu sangre, Señor, preciosa, Señor, limpie, Señor, de este pecado, Señor, que nos quiere condenar, atar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento, Señor, por mis pecados y confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador, mi único y suficiente. Padre, te doy la gloria y la honra, Señor, que ya estoy, Señor, justificado por la fe en Cristo Jesús. Así, mi hermano, yo declaro en ti sanidad si estás enfermo. Yo declaro en ti libertad si estás cautivo del pecado. Yo declaro en ti, hermano, que eres libre de todo peso, de toda amargura. Que el Señor trae a ti paz. En esta hora, en el nombre de Jesús, recibe la paz.
Recibe por cuanto Él ya murió, Él ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Yo declaro en esta hora que tu sangre, Señor, me limpia de todo pecado. Así sea, Señor. En el nombre de Jesús, sé limpio. Sé limpio, sé limpio. Confiésalo, decláralo. Soy limpio en el nombre de Jesús. Y la sangre me cubre de todo pecado. En el nombre de Jesús. Por tu sangre preciosa, Señor, que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, yo soy perdonado. Y tú también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén.